y en realidad yo creo que incluso una continuidad a lo que se ha platicado hace unos minutos. El año pasado, cuando sale el documento de Laudato Si, yo soy arquitecto y entonces me llamó mucho la atención ver un documento de un papa que tuviera por tema pues nuestro planeta, nuestro mundo. Pero más me llamó la atención cuando veo que en ese texto, si bien es claro todo el aspecto que está relacionado a la escritura, a la enseñanza, grito. Lo que encontré muy bien fue que los capítulos estaban integrados por distintos temas que claramente tenían una enseñanza científica, que no era únicamente la parte relacionada a la enseñanza del magisterio de la Iglesia, sino que se apoyaba una cosa con la otra. Esa es la interpretación que yo hago. Sí. Pero también de la conferencia de hoy, esta relación muy al estilo de la literatura de los antiguos mexicanos, del cerca y el junto, lo inmanente y lo trascendente, lo sacro y lo secular, en relación al espacio sagrado, que normalmente vemos el espacio afuera de nosotros, cuando el espacio sagrado está dentro de nosotros. Entonces, por ahí sería un poco el tema de la plática. Ajá. Muy bien. ¿Estaría usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿Cómo no? la primera, no pregunta, pero el primer tema sería entonces, ¿cómo enfoca hoy la Iglesia el tema del mundo, de lo secular, de lo material, de lo creado, y la responsabilidad que tiene el ser humano de cuidar esta casa común que es la tierra? Y luego la relación que hay con las culturas originarias, particularmente las de América, que son las que sufrieron este avasallamiento de los europeos, pero han sabido mantener esa vivencia de su cultura originaria, y como decía el obispo Vera, ellos son los que ahora pueden ser la fuente de la nueva cultura para el mundo. Bueno, la primera reflexión que haces, el Papa Juan XXIII expresamente se propuso que el concilio abriera, que la Iglesia a través del concilio abriera sus ventanas al mundo para sentir aire fresco. El Papa dijo que el mundo estaba tomando un desarrollo muy vertiginoso y que la Iglesia estaba muy estática en comparación con lo que estaba pasando en el mundo. Entonces el Papa hablaba, y esa palabra la publicaban también en español, de un aggiornamento. La palabra aggiornamento en italiano quiere decir una puesta al día. Sí. La Iglesia tiene que ponerse al día. Eso es un asunto. Después de la primera etapa del concilio, muere el Papa. En la primera etapa, etapa de asambleas, sí, de asambleas plenarias de los padres conciliares en Roma, porque el concilio en realidad todo el año estuvo caminando. Los 4 años que duró el concilio, las comisiones conciliares seguían trabajando y seguían enviando documentos para ser revisados por los obispos, y los obispos también se llevaron documentos que todavía no fueron aprobados, pero que había que actualizarlos. Y entonces fue un trabajo de 4 años para los obispos, aunque las sesiones plenarias que hacían en Roma pues eran
ya ellos ya estaban a tiempo completo, pero ellos en sus dioses tenían que seguir trabajando en los documentos conciliares. Entonces, muere Juan XXIII, si mal no recuerdo, o a finales de mayo o a principios de junio de 1963. El Papa Pablo VI es elegido el 21 de junio de 1963 e inmediatamente dice: convoco a la continuación del concilio. Pero él en ese inter entre su elección, que fue en junio, y el comienzo de la siguiente sesión del concilio, que fue en el mes de octubre, el Papa da una carta encíclica que se llama es que traigo la Popular en Progreso. Ahí tengo la Ecclesiam Suam. Bueno, no, es su carta programática. Bueno, ahorita me acuerdo. Ecclesiam Suam, que es una encíclica, la encíclica del diálogo. Entonces el Papa dice: la Iglesia tiene que tener un diálogo dentro de ella. La Iglesia la Iglesia tiene que tener mucho más intercambio en los distintos sectores de la Iglesia. Tiene que haber más intercambio. La Iglesia tiene que dialogar con las otras iglesias, tiene que dialogar con los no creyentes y tiene que dialogar con el mundo contemporáneo. Le abre el concilio, como había dicho el Papa Juan XXIII, le abre sus puertas a esa bocanada del aire nuevo que está respirando el mundo. Pero luego también esa presencia de la Iglesia, de apertura de la Iglesia, inmediatamente se nota en la primera constitución, la primera constitución publicada, que fue la Sacrosanctum Concilium, sobre la renovación de la liturgia. Y la Iglesia le abre las puertas a las lenguas vernáculas en su liturgia. La Iglesia abre las puertas a que el pueblo en la misma celebración litúrgica escuche la palabra de Dios en su propio idioma. Bueno, en fin, no solamente se celebra en el propio idioma, sino también. Y luego, bueno, hay un enriquecimiento muy grande de las celebraciones litúrgicas. Entonces, esa apertura que viene del Concilio Vaticano II, Laudato Si, no hace más que darle continuidad. Exactamente, lo que yo quería decir, pero aquí viene lo que te llama la atención de cómo es que el Papa toma las verdades científicas. La Iglesia dice en la última constitución aprobada, yo quería irme por pasitos, porque después viene la Iglesia, la Lumen Gentium, en donde la Iglesia asume a todos los laicos y se considera pueblo de Dios. Es todo un pueblo en el que están los obispos, el Papa y los laicos, y especialmente y los sacerdotes y la vida consagrada, pues, pero especialmente la apertura a los laicos. La Iglesia entra en diálogo con el mundo. Ya la Iglesia, el Papa no se va a estar peleando. El Papa se peleaba en los tiempos de Galileo Galilei, y en los tiempos de la Edad Media se peleaba con el mundo, porque eso que decían los científicos no decía la Biblia. El día de hoy, en los laicos, la Iglesia tiene un diálogo para ayornarse en la visión científica del mundo. Ponerse al día. Pero después viene la Dei Verbum, la siguiente construcción, en donde la Iglesia toma el método histórico para estudiar la Biblia, la exégesis literaria para estudiar la Biblia y la arqueología para estudiar la Biblia. O sea, entra la modernidad a la Iglesia. La posmodernidad es la que está allá, pero entra algo que se condenó a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con Pío IX y luego Pío X también. El modernismo ya no se pelea con la cultura de la Iglesia. Y ahora viene la última constitución fue aprobada, fue Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y expresamente la Iglesia dice: la Iglesia recibe del mundo ayuda para preparar el Evangelio. O sea, el Papa
En el análisis científico de lo que estamos haciendo hoy, el Papa ve todo lo que la Iglesia desde el Evangelio debe anunciar para preservar la creación de esta destrucción espantosa a la que está siendo sometida, y sobre todo de esta voracidad mercantilista en donde están convirtiendo en mercado todo. La gente es echada fuera de sus grandes terrenos donde produce alimentos, donde tienen toda su vida los campesinos, porque allí van a poner campos eólicos, porque quieren vender energía limpia, energía eléctrica, y luego quieren echar fuera a los campesinos, quieren hacer las represas y echar encima de sus rancherías el agua como dé lugar, porque tienen que vender energía eléctrica. O sea, eso es una salvajada, y lo mismo el fracking y todos otros muchos procesos. Entonces la Iglesia, claro que recibe del mundo todos estos datos. Simplemente el Papa Pablo VI tuvo al padre Luis, no me acuerdo uno de sus, Luis se llama Luis Lebré, el padre Lebré, un dominico. Sí. 2 años estuvo viviendo en el Vaticano el padre, ayudando a la elaboración de la Populorum Progressio, porque el Papa era especialista en economía humana. El Papa, el dominico, había fundado el movimiento Economía y Humanismo. Entonces, el Papa tuvo consultas con especialistas en el desarrollo, y la encíclica sale en diálogo con el mundo moderno, igual que el Papa León XIII tuvo que tener especialistas en el tema del trabajo. De la cuestión social. La cuestión social, o sea, el mundo le ha dado instrumentos a la Iglesia para entender el Evangelio, para preparar para preparar el Evangelio. O sea, la evangelización se prepara ya para caer en la realidad, y esa realidad nos la dan los científicos. Yo conozco una científica especialista en medio ambiente que trabajó en el equipo del Papa. Es una paraguaya, una uruguaya que vive en México, y que nos ayudó en el tema de devastación ambiental durante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Yo la conozco. El año pasado, para el Diálogo Multicultural 2015, se hizo esta caminata espiritual de los pueblos originarios que vinieron de El Salvador, pasaron por Guatemala, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Y hoy en la conferencia que nos acaba usted de expresar, nuevamente sale el tema del humanismo de los pueblos originarios. ¿Cómo relaciona Laudato Si con esta cultura humanista de los pueblos originarios? El Papa les dijo al pueblo maya, que era el que tenía el frente ahí en Chiapas, les dijo: ustedes son expertos en la conservación del medio ambiente y nos tienen que ayudar. Ellos por naturaleza tienen, los hermanos le piden permiso a la Pachamama para sembrar. Los hermanos no deciden. Yo estuve allá, por ejemplo, esa fuente es un manantial. Y de esa fuente de agua hay 10 pueblos que se alimentan de esa fuente. Si un pueblo va a hacer una obra, si uno de esos 10 pueblos va a hacer una obra con respecto a esa fuente, y no necesariamente que vaya a la fuente, sino que en el camino tiene que tener el consenso de los otros 9, no hace nada. El agua es de todos, no es de él. Y así manejan la tierra. Por eso, lo que la Revolución Mexicana logró con el ejido famoso, que la tierra no tiene particulares, sino la tierra es de todos los mexicanos y la tierra la administra el Estado. Es una barbaridad lo que hizo Salinas al transformar el artículo 27. Le quitaron lo que se había logrado en el porfiriato, pues se privatizó la tierra, y el indígena no hace de la tierra una mercancía. La tierra es de todos porque les da de comer a todos. A mí, un funcionario
del grupo GAN, Grupo Acerero del Norte, que son los que tienen a los mismos de AMSA, de los siderúrgicas. Sí, de las siderúrgicas, y tienen unas fuentes de abastecimiento propias, como tienen una concesión en Hércules, es un territorio que está en colindancia con Chihuahua, en el confín entre Sierra Mojada y Ocampo. Para el mineral de hierro. Para el mineral de hierro, no es cierto, miento, en el confín de Chihuahua y Sierra Mojada. Ya. Y entonces, vamos a decir, el representante legal de la minera de Hércules me decía que encontraron un yacimiento purísimo de hierro en Oaxaca, que ese territorio es indígena. Entonces yo fui a ver a las comunidades indígenas y las indígenas me dijeron, a ver, ¿tú quieres que cedamos nuestra tierra para que tú saques el hierro y echemos a perder la tierra que nuestros hijos y nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, de la que van a vivir y de la que han vivido mis antepasados, yo vivo de ella? Tú les vas a dar de comer durante todos estos años a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestras generaciones, ¿verdad que no? No te la vendemos. Pero dice, yo llevaba el dinero para comprárselas, porque ya la podía ser privatizado, pero no te la vendemos. Y él estaba admirado de la firmeza con los indígenas y que le dijeron, esta tierra nos da de comer. Esa mentalidad ni en mi vida la había pensado yo, ni la había visto. Entonces, la tierra no se vende, como decían los de Atenco. La tierra no se vende. La tierra se protege, no se vende. La tierra no se vende, decían, el verso era, la tierra no se vende, se defiende. Entonces, la relación entre la tierra, lo físico, lo inmanente y lo trascendente es directo. Es el hombre mismo. La vida es sagrada también. Si la vida del campo, la vida de la tierra es sagrada, pues, ¿cuánto más la vida del ser humano? El indígena nunca va a hacer caminar al niño mientras él no sepa caminar por sí solo. Claro. Los niños indígenas no aprenden a gatear. Los niños indígenas los trae cargados la mamá o el papá hasta que caminan erguidos. Los niños siempre andan cerca al corazón de la madre. Nosotros teníamos ceremonias, las misas indígenas duraban hasta 6 horas. Los niños andaban corriendo, porque no pueden estar, pero no hay ningún grito de un niño, ni berridos de los niños. Los niños tienen el corazón pacífico. Luego, los ancianos, no hay asilos de ancianos entre ellos. El anciano es el sabio de la comunidad. El anciano es valorado. Su palabra cuenta y lo respetan, además, con una grande... O sea, el ser humano en la cultura indígena es valiosísimo. Y todo lo que contribuye a la vida del ser humano es valiosísimo. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Todavía Nos quedan 5 minutos. Sí. Bueno. Hoy tocó brevemente en la conferencia el tema de la falta de ideas, de conceptos en el manejo que hace el gobierno de México de nuestro país. La pregunta tiene que ver, o la reflexión tiene que ver con la actividad que los ciudadanos, las personas debamos hacer para o inducir en los gobernantes nuevas ideas o conceptos correctos, o procurar el cambio de cosas, porque pues finalmente, a como estamos caminando, no vemos que vamos a salir a buen puerto. Sí. No, pues aquí es la pregunta quizá más mundana de todas. Aquí
realmente admiro tu caridad y respeto, porque yo no es que no tengan ideas, tienen muchas. Sí. Pero sus ideas son a favor de ellos y Sí. de una cuanta gente, Claro. 1%. Sí. Por supuesto que nuestros gobernantes no están gobernando para este país. Y te lo digo porque salió en el Tribunal Permanente de los Pueblos, de todas las quejas que oyeron, de todo lo que les hacen, de todo el abandono en que están, pero también de todo lo que hacen. Estamos en una táctica política violenta de control de territorio, de control de población, porque estos tienen una ambición de riqueza desmedida. Así es. Entonces, no es que no tengan ideas, no tienen la idea de gobernar a este pueblo, no tienen la idea de administrar a este pueblo, los bienes de este pueblo y para este pueblo. No, para este pueblo sí tienen la idea de, con el ejército, con las fuerzas armadas, la Marina y el ejército, con la Policía Federal, con policías locales y los otros grupos que ahora están inventando la famosa Fuerza Única, donde lo que unifican son unos inventos de policías medio privados que ellos tienen para policías. Entonces, esos y el narcotráfico asociados a ellos están haciendo control de población, porque ellos saben que el pueblo no se va a dejar en un momento dado, como están diciendo los maestros. También están protestando donde están las concesiones mineras, de la industria extractiva. También están protestando los que están queriéndole meter presas para vender el agua y dejarles a ellos. No. Yo estoy en la Constituyente Ciudadana y Popular. Y allí la idea es rebasar a esta clase política. Quienes están mandando pura basura a nuestras cámaras, a los ejecutivos locales, y estatales y nacionales, son los partidos políticos. Los partidos políticos están recibiendo mucho dinero, están podridos, como están podridos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, son de los funcionarios mejor pagados del mundo con todo el dinero que reciben. ¿A dónde vamos? Y luego también los sueldazos que se asignan los diputados. Es gente pervertida ya. Es un cambio total al que necesitamos, pero aquí hay una cosa que sí nos va a dar trabajo y que tenemos que trabajar todos: convertir a este pueblo en sujeto político de su historia, convertir a este pueblo, que sea, este pueblo haga una nueva constitución, pero él diga, y ese pueblo va a decir: tú no tocas nada, esto yo lo hice. Y además, en esa constitución debe haber realmente un nuevo modo de gobernanza, con participación activa de los ciudadanos. Entonces, no, yo estoy por algo mucho más radical, pero no estoy por la vía violenta. La vía violenta no arregla las cosas. No, claro. La vía violenta normalmente establece aparentemente cosas nuevas, pero acaban siendo verdaderas dictaduras, los que se convierten otra vez en nuevos dictadores. Me da mucha pena, claro, pero así, las cosas violentas acaban mal, acaban muy mal. Estos movimientos de carácter de diálogo interreligioso van preparando a la gente para cuando se sucedan estos cambios. Por supuesto que yo metí allí un texto de la sabiduría, hablando de este espíritu sutil. Esto es lo que nos abre la cabeza, la trascendencia y el corazón. O sea, existe algo muy superior. Esto mismo que estuve diciendo de los derechos humanos, esto está construido con espíritus superiores, no extraterrestres. No. Espíritus superiores, espíritus con una mente fina. Claro. Con mente fina, con gente. ¿Quiénes colaboraron, por ejemplo, a la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues, en primer lugar estaba una mujer que tenía una espiritualidad, que era doña Eleanor Roosevelt, que era confesa anglicana, que estaba en su iglesia. Y luego dos personajes, uno experto en filosofía política, que era Jacques Maritain, un gran pensador que
que modernizó, vamos a decir, la comprensión de Santo Tomás en los términos de la filosofía política, y su esposa, Reysa Maritain, eran de las personas que tenían, y sobre todo Jacques Maritain, en la elaboración de los textos para que fueran aceptados por todas las culturas, él tuvo que ver con su capacidad en la filosofía política, expresarlo en términos que aceptaran las otras naciones los derechos humanos. Él fue el genio. Entonces, son espíritus grandes. Estoy hablando solamente de los mínimos, porque dentro de los muchos que trabajaron allí debe haber habido algunos estudiantes. Yo conocí, por ejemplo, en el concilio, hoy conozco a François Outard, que sigue siendo un pensador especialista en economía política, que es asesor de las Naciones Unidas. François Outard era de los teólogos jovencitos que ayudaron a la elaboración de la Gaudium et Spes en el concilio. O sea, yo conozco a Óscar Beoso, otro jovencito estudiante, ya teólogo joven, pero que ellos tenían una grande capacidad de ayudar a esto. Y luego, bueno, los grandes teólogos, el padre Cheny, de nosotros estaba el padre Cheny y el padre Congar, dos cabezas brillantes, o sea, dentro de los dominicos. Dentro de los dominicos, luego estaba el padre Ranner, estaba el padre Hans Küng, estaban muchos pensadores, y luego también entre los cardenales europeos había grandes teólogos también, gente muy formada. O sea, el concilio estaba muy preparado por Dios a través de cosas muy... Entonces, esto que decías tú, que decías del pensamiento humano desarrollado, por supuesto que eso nace del mundo y que sigue existiendo. Hay muchísima gente trabajando en eso, muchísima gente, muy generosa, y que es todo un ejército. Solamente que muchas veces estamos prendidos porque las agencias internacionales o las instancias internacionales dependen de lo que estos quieran dar, y por allí condicionan. Por ejemplo, así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está muy condicionada porque los gobiernos no quieren que la CID les haga juicios por sus entonces están aprisionando a la CID. Ya, pues muy bien. Creo que hemos terminado con el tiempo de la entrevista. Obispo Vera, muchas gracias. Pues este no fue entrevista, este fue un examen de teología.